Estamos de vuelta para continuar con las entrevistas a nuestras invitados e invitadas en este primer Congreso Internacional de Derecho Internacional CONEDIN 2026. Damos la bienvenida también a quienes se incorporan ahora a la transmisión. Tenemos el placer de recibir a la profesora Ornella Flavia Vancilota. Es una especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos con una destacada trayectoria académica y profesional. Es abogada con orientación en Derecho Internacional Público y cuenta con el título de docente universitaria. Su formación académica se ha complementado con múltiples programas de capacitación internacionales y regionales, incluyendo curso en las Naciones Unidas, la Academia de Derecho Internacional de la Haya, el Comité Jurídico Interamericano y diversas instituciones latinoamericanas. Actualmente se desempeña como directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde lidera iniciativas de diplomacia parlamentaria y fomenta la cooperación institucional con organismos internacionales y gobiernos extranjeros. Muchas gracias, bienvenida Ornella, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, gracias Rabia, por supuesto, a la Universidad de Jaén y a todos los que nos están escuchando en el día de hoy. Es un placer, gracias por la invitación. Vale. Y sobre todo, muchas gracias por haber elegido un tema tan importante que es relacionado con las inteligencias artificiales, mezclándolo con la transparencia, democracia, y seguro pues que vamos a disfrutar y sobre todo aprender mucho de ti, Ornella. Vale. Ojalá sea así, por supuesto. Vamos a realizar un lindo intercambio y por supuesto que quedo a disposición a posteriori. Si alguna de las personas quiere hacer algún intercambio, voy a dejarte luego mis datos de contacto para que puedan enviarme consultas. Gracias. Sí, estupendo, Ornella. Para empezar, ¿cómo definiría la relación fundamental entre el desarrollo de la inteligencia artificial y la salud de los sistemas democráticos en la actualidad? ¡Wow! ¡Qué pregunta, Rabia! Bueno, es difícil. O sea, hoy en día creo que tenemos muchísimos desafíos relacionados con este rol creciente de la inteligencia artificial y creo que tiene más preguntas lo que me estás diciendo que respuestas, pero voy a intentar esbozar al menos lo que en mi opinión considero, ¿no?, necesario. Yo creo que hay una especie de simbiosis, pero de alta tensión. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, si bien actúa a veces como un acelerador de tiempos o un multiplicador de fuerzas, tiene dos aristas, ¿no? Por un lado, en sí puede potenciar la participación ciudadana y la eficiencia estatal, pero también tiene una fase un poco más oscura, ¿no?, que puede exacerbar las grietas de la polarización y de la manipulación, ¿sí? Entonces creo que tenemos un reto por delante, las personas, como bien vos mencionabas, yo tengo un rol académico y un rol más político, a pesar de que no soy política, soy técnica, pero participo, mi cargo es en un órgano político, ¿no?, en una legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que además es una de las más importantes del país porque tiene un presupuesto enorme y porque también retiene a muchos habitantes y personas que vienen a trabajar a la ciudad. Y creo que también esa salud de la democracia, donde están los representantes, los legisladores, los diputados, depende mucho, relacionado con tu pregunta de la inteligencia artificial, depende si la vamos a usar en el futuro correctamente para fortalecer el demos, digamos, el pueblo, o si la vamos a utilizar para reforzar y o perfeccionar la vigilancia y el control, ¿no? Lo que conocemos como el panóptico, que los abogados estudiamos en la facultad. Entonces creo que la relación fundamental, volviendo a tu pregunta, entre ese desarrollo de la inteligencia y la salud de los sistemas democráticos, ya hay muchos sistemas democráticos que hoy están enfermos actualmente. Entonces hay que ver primero cómo los curamos y segundo hay que ver
qué aplicamos de cara al futuro, porque esto va a ir evolucionando, ¿no? Creo que hay varios desafíos de cara al futuro. Vale. ¿Y por qué es vital que la transparencia vaya más allá de lo técnico y sea comprensible para el ciudadano común? Bueno, yo creo que básicamente ahí hay dos cuestiones principales, ¿no? Porque tenemos que ver, cuando vos pensás, ¿no? Vos ahora estás en España, yo estoy en Argentina, pero conozco un poco globalmente de algunas ciudades del mundo, ¿no? Entonces uno piensa cuáles son, relacionándolo un poco con la pregunta anterior, cuáles son las democracias más fuertes, ¿sí? Si aquellas que el pueblo se siente mejor representado por sus representantes, valga la redundancia, pero por los legisladores, diputados, senadores, quienes elijan, o aquellas en donde el poder, no sé si se impone, pero sí se erige como una cuestión superior. Entonces yo creo que uno de los principales ejes de una democracia fuerte es la transparencia, que es la pregunta que vos dirigías, ¿no? ¿Por qué es importante que vaya más allá de lo técnico? Porque la transparencia es el puente hacia el ciudadano común, ¿sí? Lo que nosotros acá llamamos el trabajador de a pie, la persona normal que va todos los días a trabajar y que no tiene ningún tipo de privilegio, ni político, ni social, ni económico, ¿sí? Que en el caso de Argentina es casi la mitad de la población total. Entonces, la democracia se basa en el consentimiento informado y si la transparencia es técnica, ¿sí? Es solamente técnica, se basa en leyes que no se aplican, en reglamentaciones que no existen, se termina convirtiendo en una barrera, ¿sí? Y no en un modo de vida, sino en una barrera para garantizar los derechos. Por ejemplo, si el ciudadano común no entiende por qué se le denegó, no sé, un acceso a un derecho básico, humano, fundamental, o un determinado servicio de salud que está basado en un algoritmo, supongamos el caso de que la inteligencia artificial avanza y va capturando diversos espacios de la política pública y del gobierno, ¿no? La autoridad se va a terminar volviendo arbitraria, ¿sí? Entonces, esto va a necesitar, sí o sí, un sesgo humano. Y esa transparencia entonces no va a ser solamente técnica a través de ese mecanismo de la IA, sino que va a ser, con ese sesgo humano, va a estar humanizada, ¿no? Y esa legitimidad que se transmite en transparencia va a permitir que la sociedad civil pueda de algún modo, y entre comillas vuelvo a decir, auditar el poder manteniendo ese control humano sobre la máquina. Es un ejemplo claro, no me quiero extender demasiado, perdón, pero quiero dar un ejemplo. Es muy común que fue muy común y sigue siéndolo, yo trabajo en directrices de inteligencia artificial en parlamentos con una universidad privada acá de Argentina, la Universidad Austral, y bueno, lo estamos esparciendo el conocimiento por toda la República, ¿no? Y es muy importante que ese lenguaje que se utiliza para la inteligencia artificial y para, entre comillas, fortalecer la democracia, sea accesible y transparente a la sociedad. Porque si no, la sociedad lo va a ver como una amenaza y en realidad se puede potenciar la inteligencia artificial para garantizar derechos y democracias, pero hay que saber utilizarla y creo que ahí va a ser un trabajo de todos, ciudadanos, políticos, funcionarios, autoridades, académicos, investigadores, de democratizar el conocimiento acerca de esta nueva era, ¿no? De esta nueva era que inicia con la utilización de la inteligencia artificial en la mayoría de los poderes del Estado. Sí, y en este caso, Ornella, ¿cuáles son los principales obstáculos para lograr un consenso internacional en la regularización de la IA, considerando las profundas diferencias ideológicas y económicas entre las naciones? Y muchísimos. Qué inspirada que estamos hoy con las preguntas. Sí, a ver, creo que son muchísimos. Porque yo hace un tiempo recibimos en la legislatura de la ciudad a una especialista española, casualmente, que fundó un laboratorio de inteligencia artificial, una persona muy preparada. Y la primera, yo soy abogada, como bien vos me mencionaste, y doy clases de derechos humanos y garantías y de derecho internacional en varias universidades. Entonces, la primera pregunta que hice cuando tuve a una especialista en políticas públicas, inteligencia artificial, sentada al lado mío en una mesa de trabajo, eh, una mesa de diálogo con legisladores y con funcionarios de autoridades, lo que le pregunté fue, ¿por qué
no hacemos un tratado? Le dije, ¿por qué? ¿Cuál es el...? Hice casi la misma pregunta que me estabas haciendo vos a mí, pero ¿por qué no estaba tan regulada la inteligencia artificial? ¿O por qué no hacemos un tratado internacional para regular algunas cuestiones que, en mi opinión, afectan derechos humanos básicos fundamentales? Y ella me dijo que su opinión era que todavía sentía que la comunidad internacional no estaba preparada. Y le pregunté por qué, ¿no? Y hay algo en lo cual yo disiento, que es que para mí sí tiene que haber un tratado o una declaración, ¿no? Que sea a nivel global, que canalicen algunas cuestiones básicas, pero yo creo que ella mencionó uno de estos ejes que yo voy a decir, que mencionó intereses económicos y dijo como que regularla era limitarla, ¿sí? Como esa frase que tenemos acá que es, si te defino, te limito, algo así me dijo ella. Yo en eso coincido. Después dio otros argumentos con los cuales yo no estoy de acuerdo, pero algunos otros ejes que a mí se me ocurren para intentar responder un poco a tu pregunta es, primero, la carrera armamentista tecnológica, que es el miedo a quedarse atrás, principalmente de las principales potencias, ¿no? Que eso obviamente desincentiva una regulación estricta con la cual tengan que cumplir. Y además ya sabemos que determinados países no lo van a querer cumplir o no van a ratificar la voluntad en estar obligados por ese tratado o ese consenso internacional, ¿no? Y ya sabemos qué países son, no hace falta que los nombre. Y por otro lado, otro de los ejes que en mi opinión también podría estar afectando y puede ser un obstáculo para ese consenso internacional es la divergencia de valores, ¿no? Lo que en una región es seguridad nacional o se alega la seguridad nacional para una determinada normativa, una determinada política pública o una determinada política de Estado, en otro es directamente una violación de los derechos humanos. Entonces creo que esos tres, y los intereses económicos, por supuesto, entonces creo que esos tres podrían ser los principales obstáculos para un consenso internacional y, por supuesto, también el apoyo de determinados países que hoy lideran, ¿no? Determinadas cuestiones geopolíticas. Sí. Hoy en día, Ornella, que muchas veces cuando hay una falsa noticia, ¿no? Siempre la relacionamos con la inteligencia artificial. O sea que estamos ante el auge de la desinformación, de los deepfakes. Entonces, ante esta situación, ¿qué mecanismos de garantía específicos pueden surgir para proteger la integridad en el caso, sobre todo, de las elecciones? Bueno, te cuento, yo seguramente lo sabés y lo hemos hablado, pero le cuento a la audiencia que hoy nos está escuchando. Nosotros tenemos un presidente actual que ganó las elecciones a través de TikTok, ¿sí? Un presidente que contra todo pronóstico y que todo el mundo pensó que no iba a ganar, ganó con una campaña dirigida hacia los jóvenes, con una cantidad enorme de personas que lo seguían en redes sociales, TikTok, Instagram, bueno, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una generación muy joven que nació ya con este algoritmo, ¿sí? Con este contexto de inteligencia artificial y de Internet. Partiendo de esa base, no hay garantías contra las noticias falsas o contra la desinformación, pero en el tema de las elecciones, para mí, no bastaría con detectar en el momento en que está ocurriendo, porque ya estamos tarde cuando detectamos algo en el medio de una campaña electoral, sino que, en mi opinión, hay que prevenir y eventualmente mitigar estos efectos que obviamente terminan causando un daño colateral, ¿no? Directo y a veces indirecto a la democracia, ¿sí? A lo que es un Estado fuerte y sólido que sería con una democracia, digamos, estricta o fuerte de alguna manera. Ahora no sé si ustedes vieron, podrán apreciar en muchas de las publicaciones que se hacen con inteligencia artificial, que hay un marcado de origen, ¿sí? Un marcado que dice que el watermarking, que le dicen que es que tienen que decir que ese contenido fue generado con inteligencia artificial, ¿sí? Hay algunos estándares que son internacionales, que se aplican en algunos lugares y en otros no, pero habla de metadatos obligatorios que tienen que identificar cuál es el contenido generado por inteligencia artificial. Hace unos años, yo me acuerdo cuando surgió el Photoshop, estoy hablando 15 años atrás, a veces surgían fotos que eran raras de figuras públicas con gente común y uno le costaba darse cuenta que era real y que no. Hoy nos pasa lo mismo con la inteligencia artificial.
Yo estoy bastante entrenada porque un poco me dedico a investigar y estoy mucho en la temática, pero quizás mis primos, mi mamá, familiares, mi novio, que no están por ahí en la temática, cuesta mucho diferenciar lo real de lo que no es. Uno puede darse cuenta por diversas cuestiones que tienen en las imágenes o cuestiones más legales de que uno ya conoce, pero es muy difícil. Entonces, para mí el watermarking es una de las herramientas principales, no digo que sea una garantía, pero sí es una herramienta para prevenir y mitigar los efectos. Eh, Otro puede ser un protocolo de respuesta rápida que puedan realizar los estados para, por ejemplo, un canal directo entre plataformas y un organismo electoral para desmentir estas deepfakes en tiempo real, que podría llegar a ayudar. Esto ya con la detección, no tanto en la fase de prevención, sino ya en la detección. Y otra cuestión es lo que acá llamamos un poco la alfabetización algorítmica, ¿no? Enseñarle a las personas capacitaciones obligatorias, campañas masivas para adultos mayores, para personas que no están tanto en contacto con la tecnología, para que el votante aprenda a dudar de lo que vean sensorialmente perfecto, ¿sí? La inteligencia artificial tiene cosas que son perfectas, que no tienen fallas humanas. Entonces, cuando el votante, porque me estás preguntando de elecciones, ¿no? Pero cuando el ciudadano aprende a distinguir entre una imagen creada con un algoritmo, con una inteligencia artificial, y una imagen que quizás no fue creada con inteligencia artificial, pero que su discurso quizás sí es con inteligencia artificial, ahí el votante va a saber qué es lo que está viendo. Entonces, para mí, la alfabetización y la democratización del conocimiento a través de campañas, de cursos, de cosas que también tienen que partir del Estado, de concientización del Estado, eso para mí podría llegar a ayudar, pero esto no llega al día de la campaña o el día de la elección, tiene que venir antes, ¿sí? Si las elecciones presidenciales acá en Argentina son dentro de 2 años, bueno, un poquito menos, pero más o menos, la campaña tendría que haber comenzado ayer, ¿sí? Y así en todos los países, ¿no? Creo que eso podría ser algunas de las herramientas: detección, prevención y mitigación, para resumirlo. Sí, ahora quiero volver a lo global, ¿no? A un convenio o un tratado global sobre la ética y gobernanza de la IA. Pues, ¿cuáles son los fundamentos o los pilares que obligatoriamente debe incluir un tratado sobre la ética y gobernanza de la IA? Mm. Bueno, hay un capítulo de Black Mirror, que los que lo hayan visto quizás lo van a reconocer fácilmente, en el cual una de las protagonistas tiene un celular, como el que tenemos nosotros actualmente, y ese celular tiene un sistema de scoring humano, ¿sí? Es muy interesante, yo recomiendo que lo vean. Luego, al que esté interesado, le voy a pasar concretamente qué capítulo es, porque tiene varias temporadas. La chica, la protagonista de ese capítulo, tiene que, por ejemplo, alquilar, ir a comprar, eh, cosas básicas diarias que nosotros, viajar en transporte público, y eso está basado en un algoritmo que dice qué puntaje tiene ella como ciudadana, ¿sí? Esto que parece rarísimo y que obviamente está planteado en un escenario tópico, en un escenario que no es el hoy, sino que es un futuro incierto, es un poco el quid de la cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? De la parte humana y de cómo hoy los datos se entrelazan y se cruzan para que vos hoy accedas a determinadas cuestiones dependiendo del puntaje que vos tengas, ¿sí? Entonces yo creo que eso afecta directamente la dignidad humana, la autonomía, el libre albedrío y también un poco la justicia social, ¿no? Porque si uno va a depender de un scoring como humano para poder acceder a determinados bienes, tangibles o intangibles, o a determinados servicios de salud, mejor o peor según el scoring que uno tenga como ciudadano, creo que en esto radicaría un consenso internacional y un tratado global ético, como vos me estabas preguntando, que para mí también debería tener 3 ejes fundamentales. En primer lugar, derechos humanos fundamentales básicos. La IA nunca debe ser utilizada por los estados o por las corporaciones, porque la IA hoy no está en manos de los estados, sino de las corporaciones, ni para subvertir el libre albedrío, ni para degradar la condición humana, obviamente prohibiendo todo sistema que sea de crédito social, que sería un poco lo que planteó Black Mirror hace
5 años, cuando todavía la inteligencia artificial estaba en sus comienzos y era una IA meramente generativa a través de Google, bueno, Gemini, que salió hace poco, igual no fue hace 5 años. Por otro lado, la responsabilidad algorítmica y la responsabilidad por diseño. Todo sistema de inteligencia artificial debe tener un responsable legal humano que esté claramente identificado. Cuando surgió Facebook en el año 2008, me acuerdo que fue como el boom de las redes sociales. Facebook fue la primera red social que atravesó los blogs de hace, no sé, 20 años. Y me acuerdo que la residencia que tenía Facebook era en Palo Alto y no tenía una dirección concreta. Entonces, mucha gente que no sabía qué hacer con Facebook, si sumarse, si no sumarse, si subir fotos, estaba entregando sus datos, sus fotos y su información a una empresa que nadie sabía de qué se trataba. En ese momento Mark Zuckerberg no era conocido, no recuerdo si era ya inicialmente de él o no, pero digo, acá había alguien que nadie sabía quién iba a ser el responsable. Bueno, hoy con la IA pasa lo mismo, ¿sí? Hay ahora algunos estándares que se han impuesto para la inteligencia artificial, como el tema de la citación de fuentes, etcétera, pero creo que el Tratado Global Ético tendría que hablar de temas como accountability, la dignidad humana, autonomía y, obviamente, justicia distributiva, ¿sí? Porque no podemos garantizar que los beneficios de este progreso tecnológico se concentren en un solo hemisferio, sino que hay que permitir el acceso equitativo al conocimiento. Y ahí, para mí, los estados, las corporaciones tendrían que ponerse de acuerdo en cómo van a implementar esto gradualmente de cara a un futuro que se va a acelerar, ¿no? Y que van a acelerarse los procesos, los participantes y los protagonistas. Y también las personas que van a ser menos beneficiadas por este avance. Entonces creo que básicamente tendría que tener estos 3 ejes con muchísimas más cosas, pero partiendo de esta base. Sí, no sé, Ornella, si vas a compartir mi pensamiento. Yo pienso que la IA, bueno, como pues innovación tecnológica, ¿no? Se ha unido al club de las desigualdades, ¿vale? Sí, Sí. totalmente. Entonces, lo que a mí me viene en la mente es cómo pueden los estados asegurar su soberanía democrática en este mercado, mientras que la innovación tecnológica está concentrada en pocas, digamos, manos, ¿no? Se trata de corporaciones transnacionales. Sí, obviamente que coincido plenamente con vos, Rabia, y además creo que acá tenemos dos polos, ¿no? Tenemos por un lado la soberanía democrática, y no sé si poner la palabra versus, pero vamos a usar versus como buen abogados que somos, versus corporaciones transnacionales. Los estados claramente están en una posición difícil. Yo creo que hay una reconfiguración del orden mundial, hay una reconfiguración de las democracias, hay una reconfiguración de los liderazgos, y también están llegando al poder personas que no vienen de una política tradicional. Y es muy posible que esto termine en que los gobiernos en el futuro ya no sea un liderazgo meramente personalista, sino que sea más, entre comillas, corporativista, ¿sí? Esto pasó siempre, siempre hubo corporaciones, cuestiones detrás del poder y del acceso a las democracias, pero va a haber mucho conflicto por 2 cuestiones principales para mí. En primer lugar, la infraestructura que tiene la inteligencia artificial. Ese desarrollo hoy está en manos plenamente de corporaciones, con ayuda de algunos estados, pero yo creo que si bien los estados van a estar en un desafío constante de tener que dialogar, consensuar, regular de alguna manera el rol de estas corporaciones, esta infraestructura pública se basaría en desarrollar modelos soberanos, de alguna manera, para no depender de soluciones privadas extranjeras, ¿no? Porque ¿a quién le están dando los datos los estados de sus ciudadanos? ¿Sí? Nosotros hoy en Argentina no tenemos prácticamente regulación sobre inteligencia artificial. En la legislatura de la ciudad, que es donde yo trabajo, hay algunos diputados que iniciaron algunos proyectos de ley, no están sancionados ninguno. Y tenemos algunos esbozos que se basan en el modelo de la Unión Europea, con las directivas, con las directrices que han sacado, algunas directrices que son de la Unión Interparlamentaria, que habla de políticas públicas y de creación.
pero no hay nada muy concreto. Entonces, yo creo que los estados van a tener que empezar a regular y a consensuar un modelo de cara al futuro. Regulación de mercados, por ejemplo, bueno, cómo esas leyes antimonopolio adaptadas a la era digital para que impida que una sola empresa controle todo el flujo de información de un país. Nosotros hoy podemos sistematizar turneros para hacer trámites ante la administración pública. Podemos hacer un montón de esas cosas, pero le estamos dando datos de los ciudadanos a corporaciones que no tienen regulación y que quizás su sede legal o su sede física no existe, y en el mejor de los casos, si existe, es en otro país, en otra jurisdicción. Entonces, eso legalmente también trae muchísimas consecuencias, ¿sí? ¿A qué tribunal vamos a ir en caso de un conflicto? ¿Qué pasa con los datos? ¿A quién se venden? ¿Qué hacemos con los datos sensibles? ¿Qué pasa con los datos de salud? Y por otro lado, quizás el último de los ejes de esta soberanía democrática versus corporaciones transnacionales, o versus no, pero cómo trabajarían, es la interoperabilidad, ¿no? Permitir también que las grandes plataformas puedan competir con otras en igualdad de condiciones, por ejemplo, ante un proceso licitatorio que quieran tener para acceder a una inteligencia artificial para, digamos, ayornar algún trámite gubernamental o alguna cuestión operativa con el tema de las leyes. Chile, por ejemplo, que este es el último ejemplo que doy en esta pregunta, así no robo más tiempo, pero Chile, por ejemplo, tiene un sistema muy avanzado de diplomacia parlamentaria y de inteligencia artificial aplicado a los proyectos de ley. Y es espectacular, es un sistema espectacular que lo crearon ellos. En el caso de que fuera acá en Argentina, yo no sé si confiaría en que el sistema venga de otro país, sino que sería bueno que cada país tenga sus propios desarrolladores para saber que dependen única y exclusivamente de ese Estado, independientemente de si esa corporación es capital mixto, capital público o del Estado, pero que sí dependa de cada uno de los estados y no de otro Estado que tenga sus propias normas. Sí, ponerla, veo que has repetido muchas veces la palabra democracia. No me dio tiempo de contarlas, pero sí, las mucho. Podemos hacer un reto. Entonces, la democracia se basa en la libertad individual, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo es posible equilibrar el uso de grandes volúmenes de datos con la protección efectiva contra la vigilancia masiva? Vamos a hacer un challenge para todos los que están viendo, que si recolectan la cantidad de veces que dije democracia, pueden venir a Buenos Aires a visitarme y hago un tour por la ciudad. Bueno, voy a tratar de no decir democracia. Yo creo que el equilibrio acá se logra mediante un mínimo, ¿sí? Una minimización de datos, ¿no? No se trata de cuánto datos se puede recolectar, sino de cuál es el mínimo necesario para que el servicio funcione, ¿no? Volviendo al ejemplo anterior, si yo necesito utilizar inteligencia artificial para atender los reclamos de los ciudadanos en un determinado lugar de la ciudad de Buenos Aires, bueno, ¿qué datos necesito de esa persona y qué datos voy a alojar en esos servidores? Su nombre, apellido, su dirección, su sexo, su fecha de nacimiento. ¿Cuál es el mínimo necesario para garantizar que quizás esa persona está pidiendo una recolección de basura? ¿Sí? Entonces, creo que el equilibrio se va a lograr mediante pedir la menor cantidad de datos y hacerlo lo más eficiente posible. Creo que eso podría ser un buen ejemplo de equilibrio. Y por otro lado, también ver a qué nosotros como usuarios y como ciudadanos le damos el OK. ¿Viste cuando entras a una página web y te dice permitir cookies? Bueno, yo siempre pongo aceptar, está mal, hasta que hace poco estuve en una charla con unos colegas en la Facultad de Derecho y un abogado que se dedica también a temas de privacidad y de datos. Yo como digo, ¿qué me van a robar? ¿Qué me pueden robar? ¿El proyecto de tesis? ¿Una carta de motivación? Y él dijo, bueno, ustedes saben que si le dicen que no, también pueden navegar por la página. Entonces, me pareció como que ahí me explotó la cabeza y dije, claro, hay que decir que no a los datos que uno cede, ¿sí? Entonces, esa implementación de tecnologías de privacidad, de saber a dónde esos datos van, y en el caso de que yo pueda elegir no brindarlos, no brindarlos. O elegir que los datos sensibles no salgan de mi dispositivo, sino que solamente se utilicen una única vez y para el fin que yo los estoy brindando.
Sí, eh, hoy en día ya la IA puede tomar una decisión, bueno, que afecta a un grupo o una persona, ¿no? Entonces, es posible que sea, que le afecte de forma negativa, pero en esta situación, ¿quién debe asumir la responsabilidad legal y ética? Cuando, claro, con este sistema toma la decisión. Bueno, acá, claro, hay un gran dilema de la responsabilidad en estos casos y es lo que acá muchas veces debatimos, que se llama el humano en el bucle, que es el human in the loop, que debería existir una persona encargada de revisar todos estos resultados que brinda la inteligencia artificial, que tenga autoridad para revertir estas decisiones automatizadas. Hace poco yo estaba haciendo una investigación de un informe que me habían pedido en el trabajo, y Gemini, que es como ChatGPT, pero de Microsoft, o de Google, perdón, de Google, el Copilot es el de Microsoft, le pido que me recolecte información, porque yo utilizo mucho la inteligencia artificial, pero la reviso, después chequeo cada una de las fuentes, veo si hay algo que está mal, lo cotejo con mis datos, y cuando ingreso veo, si ustedes utilizan el modo pensar, de Gemini, que demora un poquito más, pero que recolecta fuentes oficiales a partir de una nueva reglamentación que tuvo. Cuando lo busco, me dice, estoy intentando recolectar y me muestra el razonamiento debajo, ¿no? Entonces me dice cómo razonó la inteligencia artificial esa pregunta que yo le hice. Y cuando me muestra el razonamiento, dice, bueno, acá no pude encontrar noticias actuales a enero de 2026, me pone la inteligencia artificial, pero voy a intentar convertir noticias viejas como si fueran noticias nuevas. Y yo ahí dije, wow, qué importante es el sesgo humano y qué importante es que yo haya leído, si bien lo hago siempre, puede pasar que a veces uno esté apurado y quiera tener un informe rápido de determinado estado de situación, y dije, qué importante que yo me haya tomado el tiempo de ser la humana en ese bucle para darme cuenta que las noticias que me estaba poniendo, más allá de que yo las chequeé con las fuentes, no eran noticias actuales, sino que era una réplica, ¿sí?, de una noticia vieja. Entonces, acá creo que uno no puede culpar al algoritmo porque obviamente el algoritmo no va a ir a la cárcel, ¿sí? O no va a pagar una multa. Pero creo que esta responsabilidad, respondiendo a lo que vos me preguntabas originariamente, tendría que ser en cascada, ¿no? Depende del grado de responsabilidad y de la falla que haya ocurrido, del error, pero debería ser del desarrollador, si hubo alguna negligencia en el entrenamiento, o sea, esos sesgos que son evitables, del implementador, si quien implementó esa herramienta la implementó para un fin que no era el originario, y obviamente del Estado como supervisor por no tener un marco de seguridad claro. Pero para que el Estado pueda ser eventualmente responsable, tendría que haber algún tipo de regulación. ¿Sí? Nosotros sabemos, vos lo sabés, yo lo sé, y mucha de nuestra audiencia también, para que el Estado es el principal garante de los derechos de las personas. Sin embargo, la sede internacional se habilita como una vía subsidiaria cuando hay una violación de derechos humanos básicos fundamentales. Y también cuando el Estado no pudo garantizar, no pudo ejercer ese rol de garante primigenio. Entonces, el Estado, como supervisor, va a poder ser responsable en tanto y en cuanto haya una normativa aplicable con una reglamentación también razonable. Entonces, creo que esto va en cascada, ¿no? Es el human in the loop, primero y principal, y después todo lo demás que va a ir en cascada. Sí, muy No dije interesante. democracia. No, no, no. Sí, em, me gustaría volver otra vez a la desigualdad entre los países. Bueno, cuando estamos hablando de los países es entre los desarrollados y los que están en vía de desarrollo o lo que estamos utilizando un día, el día de hoy es el sur global. Vale. Ujú. O cómo en este caso puede evitar que un marco internacional de garantías se convierta en una herramienta que profundice aún más esta brecha, esta diferencia entre estos dos mundos. Bueno, en primer lugar, evitar la brecha norte-sur, que es la clásica y que la que más perjuicio ha causado a toda la humanidad a lo largo de estos años. En segundo lugar, ese marco internacional no debe ser algo cerrado, sino que tiene que fomentar algunas cuestiones, como por ejemplo, no solo vender
el producto final ya cerrado, como un enlatado, como le decimos acá, sino compartir capacidades de desarrollo, ¿no? Lo que es una transferencia tecnológica real, por un lado. Y por otro lado, fomentar el uso de modelos de código abierto, ¿sí? Fomentar el uso de la inteligencia artificial abierta para que países en desarrollo o en vías de desarrollo no paguen impuestos de innovación perpetuos a los que son generadores de estas tecnologías. Creo que eso brevemente podría ser algunas de las potenciales salidas, sin perjuicio de que, bueno, puede haber más para seguir exteriorizando en otro congreso, pero bueno, van a ir surgiendo otras alternativas. Pero esas dos para mí serían fundamentales. Mira, Ornella, como la democracia ha sido la protagonista de esta entrevista, voy a intentar terminar mi pregunta con una sobre la democracia. En tu opinión, ¿cuál es el riesgo más crítico para la democracia si no se implementan estas garantías internacionales de forma inmediata? Bueno, excelente pregunta para finalizar. Yo creo que claramente si no se implementan estas garantías, todo esto que venimos debatiendo y que ya está en la mesa de muchos países del mundo, creo que el mayor riesgo es el colapso de la realidad compartida y el colapso de lo que nosotros consumimos, vemos y dejamos ingresar a nuestra vida, ¿no? Cuando ya no podamos distinguir entre lo que un líder político dijo efectivamente, realmente él, y una noticia falsa que esté perfectamente elaborada y que tenga una imagen perfectamente limpia de marcas, que no sepamos si es real o no, creo que ese es el riesgo más crítico. Creo que cuando nosotros ya no confiemos en ninguna fuente de información, la deliberación democrática se va a volver caótica e imposible, ¿no? Si no hay una verdad compartida, no va a haber polis, sino solo ruido y caos. Entonces creo que un poco, por eso volvemos a algo de lo que debatimos anteriormente, la educación de las personas que hoy, desde el jardín, hoy digo personas, pero digo también niños, niñas, adolescentes, personas que están creciendo con la inteligencia artificial, que sepan diferenciar lo real de lo que no es, porque eso puede interferir en la intención de voto, en el voto y en cómo nosotros pensamos y en cómo también habitamos nuestras ciudades. Entonces creo que el riesgo más crítico es eso, el colapso epistémico y el colapso de la realidad como la conocemos. Aprender a diferenciar lo que es real de lo que no, creo que va a ser un valor añadido tremendo, el human in the loop del futuro. Creo que eso va a ser uno de los principales valores porque el riesgo más crítico va a ser eso, no diferenciar lo real de lo que no es. Sí. Y eso para una democracia va a ser terrible. Hay una frase que me gusta siempre repetirla, ¿no? De Frankenstein. Dijo en su momento que me temo que vamos a enfrentarnos a una generación de tontos. O sea que ¿Sí? al menos estamos ante esta situación, le quitas a los niños el móvil, los estudiantes, que ya no saben hacer, no saben reaccionar, reflexionar, sobre todo crear. Sí, Sí, totalmente. Es sí. muy difícil, yo lo último también coincido 100%. Yo muchas veces ya uno tiene que cambiar el modelo de enseñanza también, lo hablamos esto en otro congreso con Víctor Gutiérrez Castillo, hablamos justamente de eso del modelo educativo. A mí me pasa que hoy yo les doy por ahí para que hagan un ensayo, los alumnos en la universidad que eligen estar en una universidad hacen un ensayo de investigación y el ensayo está hecho con ChatGPT. Entonces, cuando uno va al examen, les toma, bueno, a ver, ensayo para abajo, contame qué hiciste. No lo recuerdan porque lo hicieron con ChatGPT. Ni siquiera tienen la inteligencia de quizás utilizar ChatGPT para los lineamientos, pero luego todo lo demás lo utilizan, entonces no desarrollan la capacidad de pensar. Y eso, más allá de una materia en la universidad, es una falla porque después van a ser ciudadanos, van a ser personas que van a ocupar lugares de poder, van a ser los líderes del futuro. Y de esa manera va a ser muy difícil que se formen con un roce social y también con un roce con la ciudadanía. Entonces creo que eso va a afectar terriblemente si no se educa a tiempo y no se enseñan determinadas cuestiones relacionadas con eso.
Ojalá podamos lograrlo como docentes. Ojalá. Vale, muchas gracias, Sonela, por compartir A con vos. nosotros y nosotras esta importante información sobre el uso, la convivencia también con la inteligencia artificial. Y seguro debemos tener otros encuentros, ¿no? Para debatir más el Por tema. supuesto. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias a ustedes, un placer. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado hasta aquí en este primer Congreso Internacional CONEDIN 2026. Hasta luego. Chao.